Bienvenidos amigos, estamos de vuelta con nuestra ya legendaria mesa de análisis internacional que ya teníamos un año y medio que no habíamos tenido la oportunidad de hacer, y espero que no nos desterremos tanto tiempo y que antes de que termine este 2025 volvamos a tener otro ejercicio como este, pero aquí estamos con ustedes en nuestra formación original, dando la bienvenida por orden alfabético de los países que integramos esta mesa. Bienvenido Juan Manuel Suaje Pinto, director y fundador de TLV1 de Argentina. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, un gusto estar contigo y con Julio en este especial que estamos haciendo, esta mesa de análisis, así que gracias por incorporarme. Don Julio Ariza, fundador y director de El Toro TV y otro grupo de medios en España muy reconocido. Gracias por su presencia, don Julio, siempre es un honor tenerlo, igual que con Juan Manuel. Usted genera espacios de libertad y eso es una maravilla. Yo lo agradezco porque no quedan muchos en el mundo y el suyo es uno de esos espacios en los que uno se puede encontrar a gusto y puede decir las cosas tal como uno cree que son. Así que, y compartir con don Juan Manuel ya, en fin, eso es ya para nota. Bueno, pues qué bueno que estamos aquí y aquí no hay ningún tipo de censura. Aquí podemos hablar con toda la libertad. Yo creo que, bueno, hay muchos temas que vamos a tratar a lo largo del programa. Básicamente nos vamos a centrar en dos, que es el tema de el regreso casi imposible de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos cuando fue descalificado a lo largo de la presidencia de Biden. Trataron de meterlo a la cárcel, trataron de acabar su carrera política, su nombre, su prestigio. Como no lo pudieron hacer y además él arrasó en las primarias, pues intentaron asesinarlo ya como candidato y al final de cuentas, aunque parecía imposible porque si le arrebataron una elección siendo el presidente en el 2020, pues parecía que esto se iba a repetir, pero la gente salió mayoritariamente a elegir a un nuevo presidente y a repudiar todas las políticas de género, las políticas woke y toda esta locura que hemos vivido y padecido a lo largo de los últimos años. Y finalmente Donald Trump regresa a la escena mundial y a partir de esto, bueno, tiene 4 meses, parecería que estamos hablando de que ya tiene 10 años, ¿no? Pero tiene 4 meses y ha hecho una revolución a nivel mundial, ha causado un impacto gigantesco y bueno, pues ese va a ser el primer tema que vamos a tocar. También vamos a hablar sobre este otro terremoto que sucedió en este mes de mayo, que es la llegada, la elección de un nuevo pontífice, gracias a Dios, que ya Juan Manuel, tu paisano, fue a rendir cuentas, después de todo este calamitoso pontificado que nos tocó padecer durante 12 años, y llega un hombre también norteamericano, pero con raíces profundamente hispanas, tanto en su génesis, en su ADN, como en su formación y su ministerio pastoral, que es Robert Francis Prevost Martínez, nuevo Papa León XIV. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto y otros temas más. Don Julio, ahora pasando a España, el panorama que ustedes tienen y padeciendo como nosotros acá en México, estos gobiernos de izquierda. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación? Hemos visto que ha habido bastante agitación, o cuando menos es lo que se ve acá en México, respecto a ciertos temas polémicos y escándalos que han surgido de Pedro Sánchez, y al parecer, cuando menos es lo que uno percibe, está él también ya enfrentando un descrédito y parece que un repudio de parte, no sé si generalizado, pero cuando menos de un buen sector de la población de España. Bueno, como está. España yo creo que no es una excepción. Lo que sí es verdad es que a veces somos punta de lanza de lo peor. Lo hemos sido en los temas woke, por ejemplo, en los últimos años, con los gobiernos de Zapatero y el gobierno de Sánchez. Y desde luego, desde el punto de vista de la concepción democrática de la política, estamos ya empezando a estar en la cola, ¿no? La Constitución española, que es muy proteccionista de derechos, que es muy garantista en muchos aspectos, la Constitución española se ha demostrado que es incapaz de evitar que alguien que consiga 176 escaños en el Congreso de los Diputados, sobre los 350 totales, pueda convertirse en la práctica en un dictador, en un personaje arbitrario que gobierna sin ningún respeto ni a las normas de verdad democráticas
y, por supuesto, contradiciendo sus propias promesas electorales. Es decir, yendo contra sus propios votantes que le han elegido para cumplir un determinado programa político. Y en España lo que tenemos hoy es, en la práctica, es una dictadura. Alguien que toma las decisiones sin tener en cuenta en absoluto los intereses de sus votantes, que se mueve con una camarilla que protege intereses en su mayor parte ilegítimos y que además pone en marcha políticas que en la práctica son insostenibles. Es decir, aparentemente comprar votos puede ser para ellos muy útil a corto plazo, a medio plazo conducen a la ruina del país. Y en eso estamos, yendo directamente hacia un suicidio social fruto del tema del descontrol en el tema inmigratorio, como ha pasado en otros países europeos y también en los propios Estados Unidos. Y aquí hay un disparate social promovido por la política indiscriminada de aceptación de cualquiera que entre aquí sin saber ni quién es, ni de dónde viene, ni qué quiere hacer, ni qué ha hecho antes. Es una cosa completamente disparatada. Ahora, ya que menciona el tema precisamente de Estados Unidos y con esta llegada de Trump, este regreso, este segundo periodo, ¿cómo fue recibido esto en España? Esa es una pregunta, porque además yo me imagino que para Pedro Sánchez y todo lo que él representa, pues fue como una cubetada de agua helada. Y además estamos Claro viendo que que en sí, Europa, claro a que sí. raíz del triunfo de Donald Trump y las elecciones que ha habido posteriores, desde a partir, digamos, de finales del 2024 y lo que va del 2025, parece que hay una reconfiguración y los votantes se están inclinando ahora a repudiar, igual que en Estados Unidos, todas estas políticas de izquierda progresistas, lo que usted menciona como las políticas woke. Entonces, el triunfo de Trump está ayudando a la oposición, digamos, en España. Esto ha minado todavía más la fuerza, aunque como usted dice, Pedro Sánchez se está queriendo constituir como dictador, pero esto le ha servido de freno. ¿Cómo ha sido el impacto de la llegada, del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para España y para el gobierno de Pedro Sánchez? A ver, aquí hay que considerar varios elementos que usted probablemente conoce. Cuando se producen las elecciones, unas semanas antes, la número 2 del Partido Popular, que es el segundo partido, el partido de la derecha, digamos, tradicional, la número 2 pide el voto para Kamala Harris, dato que hay que conocer. El número 1 del Partido Popular en las instituciones europeas, en Bruselas, el señor González Pons, habla públicamente en una entrevista, menciona a Donald Trump como el jefe de los gorilas o el Uf. gorila jefe. Y, por supuesto, el Partido Popular, a través de su propio presidente, de su propio jefe, de su propio líder, se mantiene muy lejano, muy distante de lo que suponía lo que podía traer Donald Trump a Estados Unidos y al resto del mundo. Por tanto, no ha habido una oposición que pudiera ni felicitarse ni luego beneficiarse del gobierno de Trump. Sí que Vox, que es el tercer partido, sí que se manifestó en todo momento a favor de Donald Trump, pero por una razón evidente, porque la línea de los patriotas europeos está en esa defensa de hacer que nuestros estados, cada uno el nuestro, vuelvan a ser lo que eran, en cierta medida, y sus ciudadanos, sobre todo las clases medias y las clases medias bajas, que son las que más han sufrido a la izquierda, de forma paradójica, esas clases medias puedan beneficiarse de un nuevo concepto de la justicia social. Bueno, ahora vamos a pasar con Juan Manuel sobre este mismo tema. Quiero que nos des tu opinión. Bueno, para el mundo entero fue pues un terremoto la llegada, el regreso a la Casa Claro. Blanca de Donald Trump. Yo creo que para Argentina también, sobre todo para Milei, que Milei no es que represente evidentemente todos los intereses de Argentina, pero una de las personas más cercanas a Donald Trump a nivel internacional, pues es precisamente Milei, cuando menos él así lo ha querido presentar. Yo tengo, sinceramente, y me imagino, por eso te pregunto, para que tú nos aclares, yo tengo mis dudas sobre que si realmente la visión económica, política, social de Donald Trump, pues es la de Milei. Yo sinceramente creo que son, no sé si totalmente opuestas o cuando menos bastante distantes, porque Milei yo lo veo a la distancia como pues un globalista.
Eso es la percepción que yo tengo. Y Donald Trump, pues es todo lo contrario, es un hombre que está tratando de impulsar la economía interna de su país para romper precisamente con este esquema de dominación global que implica, pues como tú ya lo sabes y don Julio también, el disolver las nacionalidades, ¿no? Las identidades nacionales. Entonces, eso por un lado. A Milei también, por esta parte del libertarismo, pues lo veo en la parte social, yo no sé cómo sea, qué tan conservador, vamos a llamarlo, sea, como lo es Donald Trump, en el sentido de que socialmente, cuando menos, pues sí está impulsando esta idea de que solamente hay dos géneros, que se ha opuesto al aborto, etcétera, ¿no? Y ustedes no tienen el problema de la inmigración, eso es un tema que yo creo que ni siquiera está en la agenda pública de Argentina, como lo está en Estados Unidos. ¿Cuáles son las similitudes que tiene Milei con Trump y cuáles serían las diferencias? ¿Y cómo ha repercutido el regreso de Donald Trump en Argentina? ¿Los ha beneficiado o no? Y bueno, pues que nos des también una idea de cómo se encuentra actualmente la situación en tu país, por favor. Gracias, Miguel, y aparte después de haber escuchado también a Julio, la verdad que muy valioso su aporte. No cabe la menor duda de que el Trump que llegó al poder en este segundo mandato es bastante distinto del Trump del primer mandato, ¿no? Y después todo lo que costó que llegara, ¿no es cierto?, a su función como presidente de los Estados Unidos. Obviamente lo que generó fue un gran revuelo por todos los planteamientos que hizo. Primero hablar de Groenlandia, después hablar de Canadá, hablar de cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos. En fin, todas estas cuestiones tan absurdas que de alguna manera daban que hablar y que muestran, no sé, o un desequilibrio mental en algunos aspectos, o, ¿no es cierto?, generar polémica para distraer la atención y buscar otras vías, digamos, de aplicar medidas políticas y económicas como la verdad es lo que está interesado en armar. No cabe duda de que la postura de Trump es proteccionista y en comparación trayendo ahora el caso del presidente Milei en la Argentina, no sé si es globalista, pero sí un subordinado a la política norteamericana y israelí. Ya lo ha manifestado hasta cansarse, así que no hay una política en la cual diga, bueno, vamos a sentarnos con los países que nos puedan interesar o que nuestros intereses estén en juego y buscar cómo defender nuestros propios intereses. Lo que ha logrado Milei es subordinarse a la política norteamericana e israelí sin ninguna reserva, sin ningún cuestionamiento. Obviamente que a Estados Unidos le conviene, porque Estados Unidos tiene interés, ¿no es cierto?, en las tierras raras, quiere volver a restablecer la economía norteamericana, trata a todas luces de bloquear cualquier tipo de comercio que pueda perjudicar la mano de obra o la generación de empleo en los Estados Unidos. Cosa que en el caso de Milei no es lo mismo. Su función es haber cerrado todas las obras públicas. El Estado es un enemigo, ¿no es cierto? Él es un topo que vino a destruir el Estado, no viene a reconstruirlo ni fortalecerlo. No se hace inversiones en obra pública, espera que el sector privado lo haga. No tiene medidas, llamémosla en términos económicos, que puedan permitir exportar en mayor proporción, ¿no es cierto?, sino al revés, ¿no? Cuanto más importación haya, mejor, porque es más económico, más barato, en fin. Y beneficiar determinados mercados. Así que, bueno, en ese aspecto creo que el presidente Milei está en las antípodas de los Estados Unidos, fuera de yo le pertenezco a los Estados Unidos. Es un poco la visión del presidente Milei. Creo que no entiende lo que es el libertarianismo, ni tampoco entiende lo que es la libertad. Habla de ello sin tener conocimiento profundo de lo que significa. Digo por su actitud, su carácter, su forma de conducir, su forma de discutir, ¿no es cierto?, anular al otro, criticarlo, atacarlo, ¿no es cierto? Entonces no hay una visión de un hombre que tenga una postura coherente mental ni física. Entonces, en todas estas cuestiones entramos en una disyuntiva. Estados Unidos, por un lado, entendemos que es un establishment muy fuerte. Donald Trump puede o no decir barrabasadas, pero hay toda una estructura que lo va a contener siempre, ¿no? Nunca va a ir más allá.
De hecho, en las últimas, por lo menos, medidas económicas que decidió aplicar tarifas, ¿no?, e impuestos a todos los productos que ingresaron a los Estados Unidos, ha hecho su tabla de denominaciones de cuánto debe pagar de impuestos el norteamericano por comprar productos extranjeros, o las tarifas que pone esos impuestos. A China principalmente fue donde mayor peso le cayó, China y muchos de los países asiáticos. Y por supuesto toda Hispanoamérica entró dentro de la misma tabla del 10%, que nos perjudica. En los pocos productos que nosotros exportamos a los Estados Unidos nos perjudica. Pero, bueno, no es recíproco, ¿no? Nuestro gobierno no hace la reciprocidad en productos norteamericanos. ¿Por qué? Porque cree que hay que importar, que los productos ajenos son más importantes, producen mejor, y eso también perjudica a nuestra producción nacional, es decir, la creación de empleo, la estabilidad de todos los argentinos. Entonces estamos en una disyuntiva muy difícil en esa, ¿no? No lo veo fácil ni lo veo parecido. Y como también dijiste, en el ámbito social, bueno, Estados Unidos trata de proteger a sus habitantes, ¿no? Desde el punto de vista de que tiene que haber fuente de empleo, tiene que haber inversión. Las empresas norteamericanas que producían afuera, en China, India, etcétera, tienen que volver a los Estados Unidos y producir ahí, volver a producir petróleo, no tanto importarlo. Es decir, una gama de medidas que obviamente tienden a proteger hasta política y socialmente a los norteamericanos. En cuanto a Milei, bueno, no es la misma postura. Él considera que todo lo que tenga que ver con los temas sociales es un tema ajeno, es un tema que es socialista, es comunista, entonces hay que degradarlo. El hombre tiene que rehacerse porque el hombre tiene la capacidad para hacerlo, y si no la tiene es un lumpen que debe ser eliminado. Entonces, son posturas, obviamente, que son en las antípodas. No hay un concepto de generación de empleo. Está esperando que el sector privado lo haga, tampoco beneficia al sector privado argentino para que se fortalezca, sino que abre lo que se llama el RIGI, un régimen de inversiones que solamente permiten el saqueo, pero no beneficio para la Argentina. Entonces, estamos en una disyuntiva, en una postura muy difícil, muy en las antípodas de los Estados Unidos, pero sí dispuestos a abrir la puerta a los Estados Unidos para que Estados Unidos ingrese y haga lo que quiera con nosotros. Eso es un poco lo que veo, y por supuesto en detrimento del pueblo argentino, porque no tiene el concepto social ni cristiano, en el concepto cristiano económico, y por supuesto esto nos va a traer muchos problemas. Sin duda lo hay hoy en día, ¿no? La mitad de la población está bajo la línea de pobreza, los índices de inflación bajan, pero todo sigue aumentando, los costos son costos que se están pagando como si estuviéramos viviendo en Europa. Se ha transformado en el país más caro en toda Hispanoamérica, inclusive más caro que Estados Unidos, inclusive más caro que Francia. Entonces, no es una política económica que lleve adelante para beneficio de los argentinos, sino la especulación financiera, que es donde más los inversores vienen, invierten y se llevan pinches dividendos, ¿no?, de negocios, porque es más fácil invertir en la parte financiera que abrir una fábrica, que implicaría una cantidad de problemas que no están dispuestos a enfrentar. Entonces, si voy a ganar 30, 40% anual invirtiendo $1.000.000 y me llevo, ¿no es cierto?, el 40%, $400.000 por mi inversión, ¿para qué voy a abrir una fábrica que implicaría una mayor inversión a mucho largo plazo y con todos los conflictos que podrían llegar a ocurrir si cambia el gobierno? Entonces, es una situación bastante compleja la nuestra, pero muy distante a lo que plantea Estados Unidos. Pues de hecho ese discurso famoso de J.D. Vance me parece que fue a Berlín, finales de enero o febrero, en que Berlín, estuvo, ¿perdón? en Berlín me parece que En fue. Berlín, exactamente. Yo creo que también pues fue un golpe directo a todos estos gobiernos, estos regímenes que se han ido, sobre todo por el tema, y también quiero tocarlo con usted, el tema de la guerra de Ucrania y cómo está formado este bloque, ¿no?, de belicistas, encabezado por Francia, Alemania e Inglaterra, con la idea de decir, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se detenga la guerra, necesitamos una guerra que continúe y que
termine devastando a los dos países si eso nos conviene a nuestros intereses, ¿no? Esto yo creo que es algo terrible porque España se ha sumado a esto y bueno, hasta donde yo sé, Pedro Sánchez ha sido de los que también está impulsando el ampliar el presupuesto, ¿no? El presupuesto de armas que se tiene que invertir para financiar y seguir alimentando esta locura de la guerra de Ucrania con Rusia. Bueno, yo creo que aquí hay muchos temas. Usted me está tocando el nervio siempre de las cuestiones. No son cuestiones sencillas, ¿no? Ni lineales en sus respuestas. Europa está gobernada por una élite que no ha sido elegida democráticamente. Europa está elegida por unos señores que no han sido elegidos, han sido cooptados por una serie de representantes de los estados, pero en ningún caso los ciudadanos europeos, como es el caso de Donald Trump, han elegido a su presidente europeo o ni a sus ministros, ¿no? Por tanto, y Europa está teniendo un comportamiento en torno sobre todo al Pacto Verde y a la Agenda 2030, que es un comportamiento que implica un control de la ciudadanía extraordinario. Claro, la historia al revés. Y que nos lleva cada vez más a un déficit democrático más importante. Es decir, probablemente no estamos pensando en términos de recuperar la democracia directa, ¿no? La democracia de Grecia, aunque había muchos que no tenían voto, pero los que podían votar votaban y directamente elegían. Nosotros tenemos una democracia representativa que acaba siendo una democracia que no representa de verdad al pueblo que está debajo. Y en esa línea, imagínese lo que ha pasado con Donald Tusk en Polonia, al que los fondos que llegó a meter Europa para forzar que la candidatura de Tusk ganara a los conservadores, lo que ha pasado en Rumanía, que han llegado a anular, cuando ya tenía un 70% de la intención de voto Colin Georgescu, llegaron a anular la candidatura de Georgescu hasta el punto de que han tenido que poner a otro candidato, sustituir a Georgescu, y ese candidato ya no ha podido conseguirla por 2 puntos, es verdad, pero no ha podido conseguir esa mayoría, ¿no? Lo que han hecho con Fico en Chequia y lo que está haciendo sistemáticamente la Unión Europea con personas y personajes políticos de tal calibre como el propio Orbán, probablemente el mejor político europeo en este momento, al que la Unión Europea castiga sistemáticamente, primero promoviendo a todos sus opositores en Hungría con cantidades ingentes de dinero y de publicidad, y además la Unión Europea castiga al propio Estado húngaro las decisiones que previamente el pueblo ha tomado democráticamente. Por ejemplo, el recoger el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer fue penalizado. Toda legislación que consista en evitar la manipulación de las agencias, los lobbies LGTBs a los niños en sus estadios educativos más tempranos, toda esa legislación que Orbán ha impulsado en Hungría es penalizada en forma de retirarle los fondos europeos al conjunto de los húngaros. Es decir, en Europa se están haciendo cosas que son, desde un punto de vista democrático, completamente inadmisibles, pero que no encuentran una oposición decidida y fuerte, porque todos los instrumentos del control del poder están en las mismas manos. Cuando viene J.D. Vance y les recuerda muchas de estas cosas, aquí se quedaron todos perplejos, porque claro, estaban acostumbrados a la administración Biden, que estaba exactamente en la misma sintonía, o al campus de Harvard. Aquí teníamos un gran campus de Harvard y en este momento están un poco como pollos sin cabeza, pensando, ¿qué rayos vamos a hacer ahora, no? Bueno, eso es una de las cuestiones. Trump ha entendido, como entendió Milei en Argentina, que la izquierda, en este momento, tiene un objetivo, que es aniquilarnos a los que estamos enfrente ideológicamente. No quieren un combate de debate político, de debate ideológico, de debate antropológico. No, quieren matarnos. Quieren matarnos. Bueno, a Trump, además, casi le arrancan la oreja y la vida. Pero es que a los demás, a los que no pensamos como ellos, nos quieren fuera de la sociedad, nos quieren fuera de cualquier atisbo de prestigio social o de respetabilidad. Y eso solo puede ser combatido fieramente, decididamente. Es lo que está haciendo Donald Trump y lo que no le perdonan, que ha entendido
que es que vienen a por nosotros. No, ya no quieren pactar, dialogar, llegar a acuerdos, tú cedes en esto, yo cedo. No, 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 no. Ellos lo que quieren es que desaparezcamos. Y Trump es un problema para ellos, claro, es el problema. Ese es el primer problema y ahora tienen un segundo problema porque yo creo que va a ser una pinza con el Papa León XIV. Ahora, regresando un poquito a Trump. Eso lo dice usted. Bueno, yo creo que pueden hacer una pinza. Es que se necesitan, creo yo, mutuamente. Tanto Trump necesita la influencia que tiene el Papa, como el Papa necesita la fuerza política de Donald Trump, porque de lo contrario, cada uno traerá su agenda y yo creo que en muchas cosas, aunque lo que haya hecho Prevost como cardenal y las declaraciones que haya hecho a través de X y todo, bueno, pues ya quedaron en el pasado porque tenía un jefe con el que tenía que quedar bien y ese jefe ahorita, gracias a Dios, pues ya fue a rendir cuentas al creador. Ahora él es el que toma las decisiones y el que va a marcar la línea. Bueno, hay muchos intereses, pero creo yo que pueden hacer pinza. Nada más quería regresar un poquito, ahorita comentamos el tema del Papa, pero fue precisamente esta figura de Orbán una de las dos, sáqueme usted del error si no estoy siendo preciso, pero creo que es una de las dos figuras europeas que invitó Donald Trump a su toma de posesión. Fue Giorgia Meloni y Orbán. Creo que fueron los únicos dos y esto me parece que es un mensaje muy claro de Donald Trump diciéndoles a la Unión Europea, estos son mis aliados y estos son con los que yo voy a trabajar. Y Santiago Abascal, que también estuvo allí, lo que pasa Ajá. es que no tiene funciones de gobierno en este momento, pero también estuvo invitado. Claro, y yo creo que ahí es donde parte ese respaldo, yo creo que a Vox y a Santiago para decir, este es el hombre que debe de estar en España, ¿no? Fue una señal que yo creo que no pasó, por supuesto, desapercibida no solamente para Europa, sino en España, ¿no? Eso es así. Ese es el respaldo. Ahora, aquí en México hay un fenómeno que hemos padecido a la izquierda desde hace 7 años con López Obrador, desde los 2018, Sí. que dejó al país en la ruina en todos los sentidos, ¿no? Es un país que está desgarrado socialmente, dividido también, estamos a expensas de las fuerzas de narcotráfico y la gente está harta de todo esto. Bueno, entonces, como un fenómeno, pues no sé cómo le quieras llamar, pero así medio extraño, todo lo que represente lo opuesto a la izquierda, a López Obrador y a Morena, que es el partido que está gobernando, es bienvenido aquí en México. Y uno de esos que se consideran opositores férreos de López Obrador es precisamente Javier Milei. Aquí Javier Milei en México, en los sectores a los que nosotros estaríamos más cercanos, que sería para que la gente lo entienda, no es que nos consideremos como parte de eso, pero para que la gente entienda a lo que me refiero, los sectores de la derecha, que nosotros lo que somos realmente somos identitarios, nacionalistas, patriotas, católicos, eso sería como en lo que realmente nos podemos identificar. Pero para que la gente entienda a lo que me refiero, los sectores de derecha ven con muy buenos ojos a un Javier Milei porque piensan que es el hombre que rescató a Argentina de las garras del kirchnerismo, ¿no? Y de la izquierda y todo esto. Bueno, entonces quiero que tú, a la gente que hace favor de vernos en México, que va a ver este programa en México y en otras partes del mundo, pero aquí a la gente de México, que nos aclares específicamente cómo está la situación realmente económica en Argentina el día a día, porque aquí en México se cuenta pues vamos a decir la Claro, la historia historia de al que revés. Argentina está muy bien, que está en pleno abundancia, ¿no? Que rompieron todos los esquemas de la izquierda, que estuvo muy mal con la izquierda, lo cual es cierto, pero que ahora están pues, muy bien, ¿no? Entonces quiero que tú nos saques de pues quizá ese mito y que nos digas realmente cómo está la situación, por favor. Primero te puedo decir que Milei no es ni un iluminado, ni una mente extraordinaria. Es la creación de una especie de caricatura que le sirvió a sectores sionistas liberales, sin duda, financistas, empresariales, ¿no? Para crear este personaje que era disruptivo, era grosero, era de insulto, de reacción violenta, ¿no es cierto? Y crear este personaje que era la única forma de poder llamar la atención y romper con el discurso socialista o progresista, llamémoslo como vivimos en la Argentina,
un social progresismo que de alguna manera estaba sumido en la globalización y en todo lo mismo, ¿no? De la Agenda 2030 y todo lo que ya conocemos. Así que bueno, esta fue una creación. Esa creación sirvió, ¿no es cierto?, sin duda, para venderlo como una especie de, bueno, de nuevo producto. Y pegó, pero a través de una gran propaganda, publicidad, etc. La realidad es que este señor llega al gobierno, eran 2 diputados, Victoria Villarroel y él, los únicos 2 diputados, y después viene un acompañamiento de sectores obviamente sionistas, empresariales, mucha plata, mucho tiempo en televisión, mucho tiempo en horas pico, ¿no es cierto?, de los principales medios de comunicación, y por supuesto con la libertad de poder hablar, y la orden que recibían en todos los medios era no discutir con él, no discutir, que él siempre tiene razón. Entonces, no importa lo que dijera, cualquier locura, barrabasada, programas de sexo, por ejemplo, sexo tántrico, que entonces esas cosas que también formaba parte de la farándula, ¿no?, de algo novedoso, grosero, inmoral, sin duda, pero que lo transformaron en este personaje que podía llegar a gustar a los sectores más humildes inclusive, o los jóvenes, que eran los que veían que querían algo que apareciera con una especie de motosierra y rompiera todo. El tema es que cuando uno rompe todo, ¿qué es lo que construye? ¿Qué hay detrás para construir? Ese es el problema. Cuando llega al gobierno, por supuesto, todas las medidas que él se suponía que él tenía, que en realidad nunca las tuvo, sino que eran adoptadas por el partido del PRO, que pertenecía a Mauricio Macri, a la sionista Patricia Bullrich y tantos otros, que se conforman en una especie de equipo, y de ese equipo toma muchas de las medidas del PRO y las aplica dentro de su gobierno, que es desregular la economía, en fin, todo lo que conocemos, cerrar. Sabemos que el kirchnerismo había empleado cientos de miles de personas en diferentes cargos públicos. Era un costo muy grande, y también con buenos salarios, qué sé yo, y bueno, eso también generaba mucha rabia en muchos que trabajan y que están para pagar ¿no es cierto?, a una cantidad de empleados públicos que no rendían ni servían para nada, o por lo menos no se justificaba. Bueno, empieza el recorte del Estado, sacar algunos ministerios, toda esa cosa que sonaba muy graciosa, pero que en el fondo nunca desaparecieron. Esos ex ministerios pasaron debajo de otros ministerios, como secretaría, nunca desapareció. Pero de todas maneras, bueno, se hicieron algunos recortes del Estado que estaban bien vistos por la sociedad, porque era como un descaro del kirchnerismo de generarse una empresa, una especie de empresa de empleo. Hasta ahí todo bien. Van descubriendo poco a poco, no es que van descubriendo, van de a poco lanzando hechos de corrupción o desmedidas económicas del kirchnerismo, porque es lo que les da oxígeno a seguir diciendo, seguimos encontrando, seguimos. Y es más o menos como el tema, ¿no es cierto?, del centro Wiesenthal. Siempre van a encontrar un nazi en algún lugar, ¿no es cierto?, y lo tienen que seguir buscando, y no lo pueden encontrar todos juntos, tienen que ir de a poquito, porque entonces el tema del nazismo sigue permanentemente en boga. Si no, se les termina el cuento, y si se les termina el cuento, entonces pasan a ser, ¿no es cierto?, obvios ante la vista de la sociedad. Entonces, la realidad económica de la Argentina es que hemos pasado a un ajuste brutal, que ese ajuste brutal lo ha pagado la clase trabajadora, la clase media para abajo, porque son los que menos tienen, con aumentos del 2000% en muchas cosas, servicios públicos, luz, electricidad, agua, gas, en fin, servicios básicos, impuestos, barrido y limpieza de las ciudades, en fin, todo lo que tiene que ver autopistas, costo de la nafta, en fin. Un aumento brutal, que ese es el ajuste que dijeron, venimos a aplicar el ajuste más increíble de la historia, pero están pagando los más pobres. Y después se transformó también, lo tiene a Luis Caputo, que fue ministro de Macri en su momento y que lo echaron por pedido del Fondo Monetario Internacional cuando habían endeudado al país en 50.000 millones de dólares en un proyecto a 100 años. Y que eso abultó la deuda externa, llegando a casi 400.000 millones de dólares de deuda externa, que es el condicionante de la Argentina para despegar, obviamente. Es la usura absoluta. De todas maneras, a lo que voy es,
vuelven a instalar a este personaje que fue tan criticado por Milei en su momento, vuelve de vuelta al Ministerio de Economía, porque era el amigo de los inversores, el amigo de los bonistas, el amigo de los tipos que están en las finanzas. Y Argentina se sigue transformando, no solo en la época kirchnerista, que era una danza de bonos, era un paraíso fiscal para inversores golondrina, lo mismo seguimos viviendo hoy en la Argentina, donde, como te decía en el bloque anterior, ningún inversor, por más políticas benévolas de inversión hagan para que se construyan fábricas o haya algún tipo de inversión productiva, sino que son dinero golondrina que viene, se invierte en un periodo de tiempo de un año, se llevan porcentaje de negocios y no corren absolutamente ningún riesgo. Entonces estamos hablando de que hay un vaciamiento económico en el Estado muy grande, hay una ausencia de sensibilidad social, ¿no es cierto? Hay mucha gente que pasa mucho hambre, hay mucha línea de pobreza, por más que digan y que haya bonos del Estado que los siguen financiando, porque hay cada vez más desempleo, hay más bonos y esos bonos los determinan como si fuera empleo. Entonces, bueno, bajó la pobreza porque hay más bonos sociales. No sé si me explico. Apoyo social, subsidios sociales, eso es a lo que voy. Entonces, ¿estamos mejor? No, no estamos mejor. Cada vez estamos peor. ¿Cuánto tiempo durará en esta insensibilidad social por parte de la camada política, de toda la camada política, sea los oficialistas o opositores? Esa es la gran disyuntiva. ¿Cuánto va a aguantar el pueblo? Eso es otro caso que habrá que ver con el tiempo en un plazo mediano y corto. Así que vamos a ver. No estamos mejor. Para el pueblo mexicano quiero que sepan que no estamos mejor. Tampoco está el pueblo mexicano, supongo, como está con Sheinbaum, ni la política de Morena, pero tampoco es la alternativa pasar pendularmente de un punto extremadamente al otro, porque el costo social es enorme. Y más en una sociedad mexicana que es muy grande. Nosotros apenas somos 40 millones, 50 millones de habitantes. Ustedes son más de 110 millones de habitantes. Es mucha gente que va a pagar el pato. Sí, aquí, no sé cómo lo ves. Exacto, aquí somos como oficialmente alrededor de 140 oficialmente. Yo creo que somos más, pero hay muchos que ni los cuentan porque contarlos implica tener que darles servicios y atenciones que no les está dando el gobierno. Pero en Estados Unidos hay otros 40 o 50 millones más de mexicanos que viven allá, algunos legales y otros ilegales. También por eso no se puede saber exactamente cuántos hay, pues porque muchos están en calidad ilegal y no quieren que los cuenten. Sí, pero bueno, posiblemente estemos rozando posiblemente los casi 200 millones de habitantes entre allá y acá Estados Unidos y México. Hay un fenómeno que algunos, no muchos, pero algunos mexicanos que viven en Estados Unidos creen que estamos muy bien con los gobiernos de López Obrador y de Morena. Claro, porque ellos no los están padeciendo, ellos están del otro lado, están ganando en dólares y mandan dinero y todo, pero la realidad es totalmente diferente. Pero este fenómeno es muy interesante lo que dices también de cómo se ha dando estos bandazos. Ahora, quiero tocar un tema específico de el Papa León. No sé qué tan escéptico es usted con él, pero respecto al específicamente el tema del Valle de los Caídos, porque él ya estuvo ahí, él conoce el tema. Y de hecho, en su cruz pectoral que usó como cardenal y que la ha seguido usando en algunos eventos especiales ya como papa, porta dos reliquias de un santo español y además de un beato español, el obispo Anselmo. Anselmo, exactamente. Y yo creo que él está bastante sensibilizado del tema de la guerra civil y de quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos, porque parece que Bergoglio tenía como que la ecuación invertida, ¿no? Él veía a los de izquierda como que habían sido los buenos y a los de derecha los malos, y él básicamente con su silencio y con su inacción le cedió la iniciativa a Pedro Sánchez para derruir, tirar la cruz, para sacar los restos de Franco, etcétera, todas las cosas que ha hecho. Y yo creo, no sé, por eso quiero preguntarle, creo yo que este papa tiene una visión totalmente distinta y creo que ve con
me parece, con muy buenos ojos a España y esperemos que eso también tenga que ver para frenar estas locuras, ¿no? De Pedro Sánchez. ¿Cómo ve usted ese tema del No, Papa con España? no sabe usted la confianza y la esperanza que puedo tener yo en que sus palabras se conviertan en actos positivos para dar esa batalla. El Valle de los Caídos debe respetarse, la cruz debe respetarse y no se puede volver a profanar como hicieron con las tumbas de Franco y José Antonio. Aunque ya le digo aquí en voz baja que hay quien dice que Franco y José Antonio nunca han salido del Valle. Esa es una buena y aquí tenemos aquí nos vamos a quedar en este programa con esa exclusiva y no lo vamos a hacer muy pública para que no, no se, no se vayan. Si usted quiere que algo no sea público, escriba un libro y póngalo ahí o dígalo en una televisión. Exacto, en una película que es como lo ha hecho Estados Unidos muchas veces. Exacto. Ahora, específicamente hablando ya del personaje, de la persona, Robert Francis Prevost Martínez, con raíces, a lo mejor no muy directas, porque parece que es una cuestión de sus abuelos o bisabuelos, pero parte de su sangre, aunque sea una parte pequeña, proviene de España, y eso tiene algo, pues mucho, o no algo, tiene mucho que ver. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve usted a este nuevo pontífice? ¿Qué piensa usted de él? ¿Y qué tan escéptico está de que pueda realmente cortar todo lo que lo une a Francisco o lo unía? Yo no soy profeta ni hijo de profetas. Eh, yo me atengo a lo que veo. Y lo que he visto hasta ahora me ha gustado. He visto a un papa que respeta y es profundamente piadoso en la liturgia, y eso a mí me gusta mucho. Tenía una gran esperanza de que eso se produjera, que tuviéramos un papa que fuera litúrgicamente muy respetuoso. He visto que es un papa que termina habitualmente sus actos con una petición e invocación especial a la Virgen María, y eso también me parece que es muy relevante. Y por otra parte, me parece un hombre que tiene una formación muy importante. Es un hombre que es matemático, por tanto es un hombre que ha estudiado, que ha trabajado, que se ha formado. Además, conoce el derecho canónico, conoce la teología y encima se ha codeado, ha trabajado al lado de los más indefensos, de los más pobres, de los más abandonados del mundo, con una experiencia pastoral maravillosa. Si tuviera que apostar por qué sale de esos ingredientes, apostaría que puede salir algo muy bueno. Y por otra parte, la cristiandad en su conjunto, yo he calificado el papado del pontificado de Francisco como el pontificado de la confusión y de la misericordia. Y a mí lo que me gustaría es que este papa se ponga cuanto antes a trabajar, y yo creo que ya lo está haciendo en algún aspecto, para despejar la confusión. Los cristianos necesitan ser confirmados en su fe. Los apóstoles confirman en la fe a los cristianos. Los obispos, los sacerdotes confirman a los fieles en su fe. Y su fe tiene tres fuentes, que son las fuentes de la revelación, que usted conoce mejor que yo. Por tanto, la escritura deben ser respetadas y, digamos, potenciadas al máximo en sus expresiones más puras. Y creo que si hace eso, y no dudo que lo vaya a hacer, pues puede ser un pontificado maravilloso. Sin duda, yo también coincido totalmente con usted. Hay muchos signos muy positivos de este Papa. A mí también, lo que yo he visto, no se puede juzgar lo que no ha sucedido, pero estamos teniendo una evaluación de los actos ya consumados que realmente han sido lo suficiente como para darnos una idea hacia dónde va, pero todavía han sido bastante pocos porque pues estamos hablando de que tiene un mes de que fue elegido, de que lo conocimos, pero tiene toda una historia detrás, como usted muy bien lo marca. Además, el hecho de que sea agustino, que también tienen una formación muy filosófica, pero además él específicamente que proviene y fue formado en el Instituto Angelicum de Roma, especializado en Santo Tomás de Aquino, creo que es otra garantía que le suma a su seriedad, y yo creo que se le nota esa disciplina, ese orden, porque además, bueno, usted fue muy generoso con la descripción que hizo del papado anterior. Yo la verdad es que
tengo una opinión bastante desfavorable de esa calamidad que tuvimos durante estos 12 años, pero una de las cosas que sucedieron o de las características era el desorden, ¿no? Que además es muy propio de pues, los regímenes de izquierda, porque este fue un régimen de izquierda en la iglesia. Entonces son muy dados al desorden y a la improvisación y eso provoca confusión, como usted muy bien lo marcó. Ahora, este papa me parece muy serio, muy ordenado, muy disciplinado y eso necesariamente lleva al orden y a la claridad, que es lo que más necesitamos. Estamos hablando de una época muy difícil, por eso la llegada de León XIV, de este nuevo pontífice, que rescate de León XIII las encíclicas que llevan a una conciencia social y religiosa importante, como la Rerum Novarum, que de alguna manera reivindica la dignidad del trabajador, la dignidad del hombre, tanto sea por la explotación marxista como sea por la explotación liberal capitalista. Entonces, son tiempos que justo el péndulo se está dando en países con una extremada insensibilidad social, pero una dedicatoria exclusiva a un liberalismo económico globalista. Creo que es como hasta un milagro que llegara oportunamente un pontífice que de alguna manera ponga coto o por lo menos haga despertar conciencias. En ese aspecto creo que es un milagro. Después, no solo todo tiene que ver con lo social y lo político y lo económico, también tiene que ver con lo espiritual, lo religioso, también salvar almas, no armar una ONG como hizo el antecesor Francisco Bergoglio, mi coterráneo, que se dedicó no a salvar almas, sino a armar ONGs, ¿no? Unas asociaciones civiles donde la iglesia daba de comer, daba de vestir y no cumplía su función fundamental de crítica, de análisis y de salvar almas. Entonces, creo que esta es una oportunidad, ojalá, Dios quiera, no va a ser fácil, pero nos encaminemos hacia otra cosa y que haya un llamado espiritual, moral, universal, que ponga también un poco de racionalidad en todo lo que se está viviendo. Yo creo que este papa sí va a ir a Argentina, ¿no? Y yo creo que lo van a recibir muy bien los argentinos. Yo creo que sí, que va a venir, por supuesto. Creo que va a visitar todos los países que de alguna manera la economía liberal o socialista puede llegar a hacer el desafío. Creo que es muy importante que vengan porque despertaría otra conciencia y tal vez rescataría un poco valores que se han perdido, ¿no? Ojalá, no sé qué pasará con Milei, porque Milei puede ir al Muro de los Lamentos, saltar con la Jabal Lubavitch y todos los rabinos y después ir y comulgar en la Iglesia Católica. Entonces, podemos tener un bipolar tan grosero como el que tenemos nosotros, ¿no? Que le pasaba a Biden también, ¿no? Abortista 100%. Exacto. Y va y comulga en el Vaticano. Es decir, creo que este va a poner un poquito de, espero o rezamos, que ponga un poquito de raciocinio en esto. Además, en Argentina no veían bien a Bergoglio, no lo querían porque ya lo habían ahí padecido muchos años, ¿no? Esa es mi percepción, no sé. Muchos sectores, por supuesto, tradicionalistas, lo tenían como a distancia porque era muy déspota, tiránico y aparte decía una cosa y hacía otra. O decía, che, qué bien estás haciendo las cosas y te mandaba una tercera persona a decir, che, cortá, no hagas más eso. Porque no se animaba a decirlo o porque no lo decía o porque era jesuita. ¿No es cierto? Que nunca se sabe, como bien dice el dicho, nunca se sabe cómo piensa un jesuita. Así que Bergoglio era eso, ¿no? Yo creo que por eso recibirían muy bien a este papa porque representa, quizá no 180 grados distinto de Francisco, pero bastante diferentes y yo creo que por eso sería bien recibido en Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Va a ser bien recibido, va a ser recibido. Por alguna razón Bergoglio no vino, ¿no? Por muchos motivos, porque durante su mandato, por lo menos durante su pontificado, su propio Estado no hizo nada contra el aborto. Defenderlo verbalmente es una cosa, cuando tienen poder, ¿no es cierto?, de coaccionar en las cartas políticas para que ese tema no se toque, no se discuta, no se apruebe.
¿no es cierto? Sin embargo, lo dejó pasar, como muchas cosas dejó pasar en el mundo, que bueno, se lo trata de, a través de los medios de comunicación, especialmente hebraicos, viste, reivindicar, ¿no es cierto?, como el gran papa, de un gran sentimiento, y por muchos otros sectores es como un alivio que la pesadilla terminó. Así es. Me incluyo en eso. Claro, bueno, creo que muchos aquí en la Argentina, yo también no lo sufrí, pero he llorado el tema del drama religioso que vivíamos, o las sanciones que se aplicaban a sacerdotes tan valiosos, de buen pensar y de coraje, ¿no? Sí, yo creo que aquí vamos a ver un regreso al sentido común, a la sana doctrina, al orden, como lo contamos hace rato con don Julio, un regreso al orden que es tan importante porque, como don Julio decía, fue un pontificado de confusión, que es totalmente lo contrario a lo que debe ser la Iglesia. Y me parece que León XIV va a regresar a ese sentido común, a ese sentido del orden y de la claridad doctrinal, como bien lo apuntaba don Julio, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que también va a ser eso. Por lo menos ha hecho su primer misa en latín, ha tenido las reliquias que cuelgan en la cruz pectoral, ¿no es cierto?, que no son reliquias así sacadas al azar, tienen mucho que ver, tiene que ver en retomar nuevamente las costumbres que Bergoglio dejó de usar. Volvió a reencontrarse como el vicario de Cristo, no como Bergoglio, que había renunciado a esa función. En fin, pero entendemos que, bueno, cualquier pontífice nuevo tiene que agradecer al pontífice anterior, no importa si sea bueno o malo. Ya está, ya fue, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Ya ahora lo que hay que hacer es su trabajo futuro, que es bastante difícil, bastante complejo, en una iglesia con un grado de progresismo muy alto, de grado de confusión muy alta, Y dividida, como la dejó Bergoglio. Orden. Claro, y dividida, como bien dijiste. Entró el cardenal Sara, eso está, viste, es un indicio de un pequeño cambio importante también, y varias medidas que creo que están mostrando que tiene un análisis muy racional, muy real, de volver también a la sana doctrina, ¿no? Como lo dijo don Julio hace rato, como lo mencionó, tanto Trump como León XIV han regresado al sentido común biológico de que solamente hay un hombre y una mujer que pueden formar una familia, ¿no? Eso ya de entrada marca una distancia con Francisco, decía que todo el mundo podía formar ahí una célula, una familia, ¿no? La confusión que generó Francisco fue enorme, pero bueno, ahora esperemos que vuelva a haber, como bien decís vos y Julio, orden, ¿no? Orden y respeto y volver a la fuente, que es lo que hay que hacer. Exactamente. Regreso a la pregunta que había insinuado hace unos momentos para juntar esta pinza y quiero saber su opinión. ¿Usted cree que vamos a ver en las próximas semanas, meses o años una alianza estratégica entre el presidente más poderoso del mundo o el hombre más poderoso del mundo, cuando menos él así se considera a sí mismo, Donald Trump, con el Papa norteamericano, una combinación pues nunca vista antes, ¿no?, de un papa proveniente de Estados Unidos, que vayan a hacer pinza para estrangular, vamos a llamarlo de una manera, a estos regímenes de izquierda y esta ideología de género que se ha ido posicionando y que tuvo todo el respaldo y el aval del anterior pontífice y que ahora, bueno, pues parece que va en retroceso y creo yo que pueda irse más para atrás todavía. ¿Cree que vamos a ver esta alianza como se vio con Ronald Reagan y Juan Pablo II? Rezo para que eso ocurra. Pero piense usted que una gran parte de la derecha del mundo, entre comillas, civilizado, que no lo es, ha comprado los postulados woke. También la derecha europea ha comprado los postulados woke. La Comisión Europea, como le decía antes, es woke completamente y penaliza a todos aquellos que tan solo matizan alguno de los postulados woke. Por tanto, ojalá este Papa venga no sé si es una pinza, pero sí a apoyarse mutuamente en las ideas que ya Trump está poniendo en marcha, porque Trump no ha perdido el tiempo. Llega a la presidencia y dice, aquí hay dos sexos, hombre y mujer, olvídate. Y ya está. Es decir, claro, que tenga que venir un presidente americano a reafirmar el Génesis, Dios los creó hombre y mujer, pues tiene una cierta gracia, ¿no? Pero lo ha hecho, lo ha hecho.
Y el Papa también lo ha hecho. Exacto. Y ha dicho el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Punto. Bueno, pues yo creo que ese es el camino, porque no hay mucho más. Lo woke, a partir de ahí, lo woke ya no entra, no cabe, no tiene sitio. Lo que pasa es que el daño está hecho en la mente de muchas personas aparentemente bien formadas, cristianos, de derechas, tal. Pues ven bien que se casen dos señores con bigote, o Sí. ven bien que tienen una criatura, o ven bien que un niño de 12 años decida cambiarse de sexo y sea hormonado o sea castrado, en fin, todo eso lo ven bien. Y ahora todos los que no lo vemos bien, que hemos sido calificados de fundamentalistas, de intolerantes, de fanáticos, de locos, les va a costar reconocer que cometieron un grave error y que esa era una sociedad que iba al suicidio, Sí, sí, así es. sin contar los Claro que sí, demográficos, don claro que Miguel, sí. que Así estamos es. caos. Ahora hay un fenómeno, don Julio, no sé si se está dando también en España, pero en algunas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, hay un fenómeno donde la juventud, es decir, toda esta generación woke, digamos que ahorita estará entre los 30 a 40 años, quizá un poquito más, pero más o menos en ese rango de edad. Pero hay una nueva generación que está en los 20, de los 20 a los 30, están teniendo una regresión, al parecer, hacia el sentido común. Y ya esta generación, parte, no digo que todos obviamente, pero parte por alguna razón, está regresando pues a esto, ¿no? Al sentido natural de la vida. E incluso los sacerdotes de la nueva generación, los sacerdotes recién ordenados, están tendiendo al tradicionalismo. Cuando menos es un fenómeno que se está viendo en algunas partes de Europa, en Estados Unidos, y no sé si Lo que pasa es También que aquí no es tan notorio en Hispanoamérica, porque aquí en general la sociedad siempre ha sido tradicional, entonces no es que demos un brinco. Aquí realmente siempre ha sido eso, pero en Estados Unidos y en Europa está pasando ese fenómeno, pero no sé si esté pasando en España también, don Julio. está pasando. En España, clarísimamente, desde un punto de vista político, en este momento, para que se haga usted una idea, entre los votantes de 18 y 25 años, 40% ya afirman que van a votar a Vox. Y si lo subes hasta los 35 años, estamos hablando de más del 30%. Es decir, efectivamente, y entre los sacerdotes que usted menciona, sin duda ninguna, hay un regreso a la doctrina tradicional, a la liturgia tradicional. Eso está ocurriendo, eso está pasando, eso es pendular, eso está pasando. Pero es que estábamos en el vacío. Es que la gente buscaba respuestas y encontraba confusión. Es que hemos metido un busto de Lutero en el Vaticano. Sí. Es que el Papa Francisco metió en el Vaticano, en San Pedro, un busto de Lutero. Es decir, hemos llegado a extremos completamente surrealistas, inexplicables. Y por eso yo confío mucho en que muy pronto veamos salir en una furgoneta de albañilería el busto de Lutero del Vaticano. Bueno, si de hecho se hizo una procesión dentro del Vaticano también, con los cardenales llevando a hombros esta figura de la Pachamama. Yo creo que eso ya es algo verdaderamente, una escena casi del apocalipsis, ¿no? O sea, verdaderamente algo aberrante. Y yo espero y tengo la esperanza de que este papa va por su propia convicción, pero también son políticos, al final de cuentas, y sabe que hay una tendencia, y esa tendencia va en el sentido contrario a lo que hizo y a lo que representó Francisco. Este papa yo creo que le va a tocar, además, si da marcha atrás a estas locuras que hizo Bergoglio, va a tener muy buena acogida de la gente, porque mucha de la gente que se alejó de la iglesia siendo católicos practicantes por todas estas aberraciones que hemos mencionado, ahora están de regreso, están regresando a donde pertenecen, más otros más que ahora se sienten atraídos porque, pues, al final de cuentas también hay que tomar en cuenta que este 2025 es un año santo y debe de haber una infusión especial de la gracia, que no simplemente es un año y ya, un año más, es un año especial decretado por la iglesia, donde Dios permite que haya una, pues, no sé, una acción más palpable, ¿no? Del Espíritu Santo. Y yo creo que lo estamos viendo tanto en la elección de este Papa como en todo esto que estamos mencionando, ¿no? No sé cómo usted lo vea. Yo lo veo exactamente igual que usted. Al final, mencionaba antes el Génesis, Dios los creó hombre y mujer. Y recuerde que en el Génesis, en el momento en que
pecan, Adán y Eva, y comen de la manzana, recuerde que están saliendo del paraíso y ya se han vestido porque han sentido vergüenza. Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le dice, ella me ofreció la manzana. Era lo que llamamos aquí un huevón. Es decir, en vez de asumir su responsabilidad, el hombre dice, fue ella, fue ella. Y Dios le dice a Adán, le dice, a partir de hoy ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pues ¿sabe en qué estamos? En la renta universal garantizada sin trabajar. Pero vamos a ella. Le dice, Eva, ¿qué has hecho? Dice, fue la serpiente la que dice, a partir de hoy, recuerda el Génesis porque es textual, ¿eh? Le dice, a partir de hoy, parirás con dolor, sufrirás tu preñez, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Recuérdelo, cuando escucha a las feministas, recuerda el Génesis, porque es el gran levantamiento diabólico contra el Génesis. Exacto. Así es.